Bien, hoy vamos a ver qué es Tinker. Veremos un poquito de Eloquent, no todo, porque al final Eloquent es enorme. Vamos a ver lo más llamativo. ¿Qué es Tinker? Tinker es, por así decirlo, la línea de comandos, ¿vale?, de nuestro Laravel. ¿Cómo podemos ejecutarla, no? Bueno, pues abrimos un terminal, ¿vale? Aquí tenemos el terminal. Lo voy a poner más arriba porque vamos a estar trabajando con él. Ejecutamos PHP Artisan Tinker, ¿vale? Y ya estamos dentro de la shell de Tinker. Bien, entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decirle que use app models y user, ¿vale?, que es el modelo de usuarios. Y ahora podría yo decirle, oye, devuélveme todos los usuarios que tenemos en la base de datos. Y ahí está, ¿vale? Como veis, tenemos 1, 2, 3... Tenemos un montón de usuarios, ¿veis? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? De tal manera que Tinker sería la consola que está dentro de nuestra aplicación. Podríamos hacer cualquier cosa que pudiéramos hacer, por ejemplo, en las rutas, en los controladores, ¿vale? App HTTP controllers, los servicios, ¿de acuerdo? Todo lo que quisiéramos crear dentro de un controlador, por ejemplo, todo eso lo podríamos hacer directamente en nuestra consola de Tinker, ¿vale? Voy a volver a utilizar use app models user, ¿vale? Tinker es esto, es una herramienta que nos provee Laravel para trabajar dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Como si quisiéramos crear comandos de una manera live. De tal manera que con este modelo, esta aplicación de Tinker, tenemos unas ventajas a la hora de programar. Podemos probar modelos de la base de datos, podemos hacer peticiones a la base de datos, podemos probar nuestros servicios, podemos probar nuestros observers, podemos probar rutas, podemos probar la configuración de nuestra aplicación. Por ejemplo, si yo quiero hacer un eco hola, me muestra el hola ahí, ¿vale? Es como si fuese una consola de PHP, de Laravel, etc. ¿Por qué digo de Laravel? Porque yo puedo hacer un echo environment, ¿vale? Podemos decirle que me escriba la variable appname, ¿vale? Y a ver qué me dice. Laravel, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo entro en mi fichero environment, tengo mi variable appname. Tinker es la herramienta o la consola de nuestro Laravel. Podemos acceder a toda nuestra aplicación desde Tinker. Se usa sobre todo para probar modelos, para probar configuraciones. Eso es bastante importante Tinker. Por ejemplo, nos va a venir muy bien a la hora de probar modelos. Y vamos a aprender Eloquent con Tinker, ¿vale? Vamos a ello. ¿Qué es Eloquent? ¿Vale? Vamos a abrir Laravel Documentation. Eloquent es el ORM para poder conectarse, ¿vale?, a los modelos de nuestra base de datos, ¿vale? De tal manera que yo puedo hacer peticiones a mi base de datos de una manera mucho más sencilla que si tuviese que ejecutar código SQL. Yo, si quisiera, por ejemplo, pedirle todos los usuarios de mi base de datos, pues tendría que hacer un select asterisco from users. Esto sería devuélveme todos los usuarios que están en mi base de datos. Por ejemplo, quiero que me devuelvas todos los usuarios from users where name es igual a Ismael, ¿no? Con esto lo que haría es devuélveme todos los usuarios de la base de datos de la tabla usuarios, ¿vale?, que el nombre sea igual a Ismael. Todo esto son sentencias SQL. Podríamos entrar en un curso directo de SQL, etcétera, ¿no? Para poder, por ejemplo, hacer un insert, ¿no? Pues tendríamos que hacer insert into users, values, ¿no? Es decir, necesitamos conocer el lenguaje SQL para poder interactuar con la base de datos. Bueno, pues para eso está el ORM. Este ORM lo que nos traduce, ¿vale?, es estas sentencias que veíamos aquí, los puede traducir en lo siguiente. Es decir, si yo quisiera devolver todos los usuarios de mi base de datos, tendría que llamar al modelo y decirle devuélvemelos todos, ¿vale? El all. Eso equivaldría, ¿no?, a esta línea de aquí. Es decir, mirad lo que nos hemos ahorrado. Sea asterisco from user, es decir, user, all. Nombre del modelo, dos puntos, es importante esto de los dos puntos, y lo que queramos hacer, ¿vale?, con ese modelo.
Por ejemplo, ¿cómo haríamos el siguiente? El set asterisco from user where name is Ismael, ¿no? Bueno, pues podríamos decirle user where, y aquí ponemos name Ismael, y le digo que me devuelva todos, ¿vale? Es mucho más sencillo aprenderse esto que aprenderse toda la sentencia. Por ejemplo, esto es aquí con el modelo que tiene de fly, ¿vale? Encuéntrame el modelo fly con el ID 1. Vamos a hacerlo en nuestro curso. Vamos a decirle a Tinker que utilice o que importe el modelo de user. Ahora vamos a decirle que haga un user all. Y ahí teníamos todos los usuarios que tenemos en la base de datos. Bien, quiero que me devuelva solo el usuario con el ID 1. ¿Cómo hacemos eso? User find es encuéntrame el usuario con el ID 1, ¿vale? ¿Qué quiero con el ID 4? Ahí está. ¿Veis que está buscando por el identificador? Ahora, ¿qué podemos hacer más con Eloquent? Voy a copiarme este email, ¿vale? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, buscar user where, quiero buscar el usuario con el email que acabo de copiar, ¿vale? Pues no me lo sé. Perdonad que esto tiene que ir entre comillas, ¿vale? Devuélveme todos, ¿vale? Todos los usuarios que tengan ese email. Bueno, pues actualmente me está devolviendo una colección, un array, por así decirlo, de usuarios que tienen ese email, ¿vale? ¿Cómo buscamos? Bueno, pues ponemos el where, el campo o el atributo o la columna de la tabla en la que queramos buscar y el contenido que queremos buscar. Bien, importante. Bien, esta función de get lo que hace es devolvernos un array, una colección, que la llama Laravel, ¿vale?, de usuarios. De tal manera que podríamos recorrer esa colección con un bucle e ir mostrando los nombres o los IDs, ¿no? En este caso el email es único, por tanto solo va a haber un usuario, ¿vale? ¿Cómo podríamos buscar un usuario pero que solo me diera uno, no que me diera una colección, ¿vale? Bueno, pues en vez de utilizar el get, voy a decirle que me devuelva el primero que encuentre. Ese es el first, ¿vale? De tal manera que ahora, ¿habéis visto cómo cambia la petición? La respuesta, esto es un array y esto es un modelo. Bien, esto es un único modelo. Ya no hay un array de modelos o colecciones, sino que ahora solo tenemos un único modelo. Esto es importante saberlo, el first y el get, porque dependiendo de cómo estéis pidiéndole al modelo, ¿vale?, a Eloquent, la información, tenéis que acceder a ella de una manera o de otra. Por ejemplo, vamos a irnos para arriba y yo le voy a decir $user es igual a user all, ¿vale? O vamos a decirle get, ¿vale? Porque es lo mismo, ¿vale? Ahí tenemos todos los usuarios. Esto siempre lo hace Tinker, te lo muestra, ¿no? Entonces, si yo ahora le digo, oye, ¿cómo puedo acceder a los usuarios, no? Vamos a hacer una cosa. Voy a decirle echo $users count. Cuéntame cuántos usuarios hay. Tenemos 10 usuarios. ¿Cómo puedo acceder al usuario 1? ¿Vale? ¿Cómo puedo acceder al usuario 1? Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer lo siguiente. $users array 0, ¿vale? Y me devuelve ¿qué? Me devuelve todo un modelo. Aquí lo tenemos, ¿vale? El usuario con el modelo 1. ¿Bien? Pero, podríamos hacer lo siguiente, es decir, podríamos hacer un DD también de users find 1. Perdonad. Podemos acceder a cada uno de los modelos. Es más, podríamos hacer lo siguiente. Devuélveme, esto es así, devuélveme el usuario con el ID 1 y quiero que me devuelva solo el nombre, name. Ahí lo tenemos. Podemos hacer un echo también, ¿vale? $users find 1 name. ¿Vale? Ahí tenemos, Crystal Web. O quiero el email, ¿vale? Podemos acceder a cada uno de los atributos poniendo el nombre o el ID, ¿vale? Podemos acceder a cada uno de esos atributos.
Eso bien, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con find, estamos buscando algo. Ahora bien, si yo quiero solo un usuario, si yo solo quiero crear una variable, por ejemplo, $user es igual a user find y le digo el 9, ¿vale? Ahí me está devolviendo. Siempre Tinker te devuelve esto. Esto no quiere decir que luego cuando lo hagamos en controladores te devuelva lo que estás pidiendo. No, no, no. Esto es solo aquí en Tinker, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos dos variables, users y user. ¿Cómo accedo al nombre de user? Sencillo. Voy a hacer un DD porque es más sencillo, se muestra luego en verde. User name. De tal manera que ahí me va a devolver el nombre del usuario. Solo tenemos un usuario, ¿vale? Si yo ahora hago un echo $user count, ¿vale? Me dice que hay 10 usuarios, ¿vale? Porque son modelos. Pero si yo hago un echo user, ¿veis? Solo me devuelve uno. Si yo hago un echo users, me devuelve todo un array de usuarios, ¿vale? Esa es la diferencia. La diferencia de utilizar get es me devuelve un array y la diferencia de usar first, por ejemplo, me devuelve solo uno. Y además first me devuelve el primero que encuentre en la base de datos. Por ejemplo, find también devuelve solo uno, ¿vale? Bien. Tenemos un listado de usuarios. Por ejemplo, voy a volver a hacer user all para que me devuelva un listado. Vale, vamos a ver. Sample.org, sample.com. Vale, vamos a hacer una petición en la que quiero que me devuelva a todos los usuarios que el correo termina en example.com, ¿vale? Para eso podemos hacer lo siguiente: user where, y aquí viene la magia, email. Ahora podríamos hacer lo siguiente, like, ¿vale? Y podríamos ponerle porcentaje example.com, ¿vale? Eso es un where. Esto no hace nada. Ahora necesitamos que nos devuelva el primero, que nos devuelva a todos, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Si quiero que me devuelva a todos, un get. Si quiero que me devuelva solo uno, pondríamos el first, por ejemplo, el primero, ¿no? O limit 1, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, esto que va a devolverme son todos los usuarios que tengan como email la terminación example.com. Ahí lo tenéis, ¿veis? El ID 1, el 4, el 8 y el 9. ¿De acuerdo? De esta manera, dejadme que lo ponga aquí arriba para que lo veáis mejor. De esta manera, lo que tenemos es que el where admite hasta 3, incluso 4, dependiendo de lo que pongamos aquí, parámetros. El where, sobre todo, vais a utilizar mucho el que tiene 2, ¿vale? El primer parámetro sería el campo, la columna, el atributo, da igual, de la tabla de la que queréis buscar. Y el segundo atributo, ¿vale? Aquí no lo vais a ver porque hay 3. El segundo atributo sería por lo que queréis buscar. Por ejemplo, podríamos buscar el ID 1, el email que sea, yo qué sé, ismael@example.com, ¿no? Bien. Podemos trabajar también con los filtros, es decir, aquí tenemos un like, podríamos poner un perdón, que está aquí. Podríamos poner un distinto, ¿vale? Distinto, podríamos poner igual, podríamos poner mayor igual, podríamos poner menor o igual, ¿vale? Podríamos poner between, bien. Todos esos filtros podemos hacerlos aquí. Por ejemplo, diferente de example.com, pues, ¿veis? Aquí me está devolviendo todos. ¿Por qué? Porque no es un like, ¿vale? Sería not like, ¿vale? Pues estoy poniendo a ver si lo pongo para aquí arriba. Estoy poniendo el porcentaje. Aquí sería not like. Not like. ¿Vale? Y como veis, ahora ya tenemos ExampleNet, ExampleOrg, ¿vale? Todo esto está muy chulo porque tenemos un ORM que nos está ayudando con esto. ¿Cómo podemos, por ejemplo, insertar un usuario? Pero podemos utilizar una muy común que es la siguiente: user, create, ¿vale?
y dentro recibe un array. Ese array recibe los siguientes parámetros o los atributos fileables que habíamos puesto en el modelo, ¿vale? En este caso nos venimos a models, user, vamos a bajar un poquito, y los fileables son el email, el nombre, el email y el password, ¿no? Bueno, pues venimos aquí y aquí ponemos name, flechita, y ponemos Ismael Catalá, coma. Siguiente campo que tenemos que mandar, el email. Flechita, tenéis que acostumbraros a las flechitas, a una flecha y a la doble flecha esa que tenéis ahí. Email, bueno, pues ismael@example.com. Y por último, me hace falta el password, ¿no? Pues lo mismo, coma, password, ¿vale? Y ahora aquí, flechita, y por ejemplo pongo 111, ¿vale? Vamos a dar al enter y ya está creado. Vamos a hacer lo siguiente, y es, oye, ordéname order by por ID descendente, ¿vale? Descendente, y ahora me devuelves el primero que encuentres. Lo que estamos haciendo es al revés, es decir, ordenando primero, con el order by podemos ordenar, ¿vale?, las columnas. Le estoy diciendo que me devuelva el último ID, por tanto me devuelve el usuario que acabo de crear. Bien, vamos a crear un nuevo usuario de otra manera, ¿vale? Voy a decirle $user2 o user1 es igual a new user, ¿vale? Instancio el modelo. Ahora le digo que $user name es Pepe Flores, ¿vale? Punto y coma. $user email es igual a pepe@example.org, ¿vale? Punto y coma. Y por último me faltaba el password. User, flecha password es igual a 11111, ¿vale? Punto y coma. Bien. Si ahora yo hago bueno, me he equivocado completamente porque he puesto username y es user1 name. Si ahora yo hago un dd de $user1, ¿vale? Ahí tenemos todo el usuario que acabamos de crear. Teníamos 11 usuarios. Si vuelvo a hacer un user count, ¿me devolverá 11 o me devolverá 12? Hemos creado un usuario, ¿no? Pues no. No lo hemos terminado de crear. Hemos creado el modelo, pero ahora tenemos que decirle a la base de datos que lo inserte, que lo cree. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Le decimos que user1 save, ¿vale? Nos da un true, nos dice que se ha insertado correctamente, por tanto, si vuelvo a hacer el count, ahora ya veis que hay 12. Es decir, podemos utilizar las dos formas, ¿vale? La forma que más os guste, la forma que más rabia os dé, ¿no? Pero es verdad que vais a trabajar indistintamente con las dos. ¿Por qué vais a trabajar indistintamente con las dos? Bueno, porque algunas veces es más sencillo o estáis haciendo más cosas con la variable instanciada, o otras veces no queréis instanciar variables y queréis hacer una actualización masiva o un borrado masivo o crear varios usuarios a la vez, ¿vale? En fin, podemos hacer eso. ¿Cómo actualizamos un usuario? ¿Vale? Seguimos teniendo, ¿vale? Seguimos teniendo $user1. Y $user1 se llamaba Pepe Flores, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Si yo le digo al modelo, a la base de datos que me devuelva el último, se llama Pepe Flores, ¿no? ¿Cómo podemos actualizar el nombre? Es mega sencillo. Si yo, como yo ya tengo instanciado mi user, ¿vale? Mi user1, que tiene un ID, yo puedo decirle user1 name nuevo nombre, por ejemplo, ¿no? Punto y coma. Y ahora vuelvo a salvar $user, porque si no lo vuelvo a salvar, mirad, sigue llamándose Pepe Flores. Pero si ahora digo user1 save, ¿vale? Y vuelvo a pedirle a la base de datos que me lo devuelva, ¿veis? Ya está el nuevo nombre ahí. ¿Cómo lo podemos hacer de la otra manera? Podemos decirle que user where ID es igual al 12, ¿vale? Update. Y, como ya hemos dicho, dentro de este update,
¿Qué queremos actualizar? El nombre, name, perdón, esto tiene que ir entre comillas, name, flechita, y ahora Pepe Flores, ¿vale? Le doy al enter. El 1 significa que es un true, que ha hecho una actualización. Si hubiese varios con varios IDs, los actualizaría del tirón también, ¿vale? Pero bueno, con esto, cuidado porque aquí podéis actualizar, haciendo esto podéis actualizar de forma masiva. Lo que pasa es que al hacer el ID, pues solo actualizas uno, ¿vale? De tal manera que aquí no hay que hacer un save ni nada por el estilo. Se hace la petición directamente a la base de datos y como veis, ahora ya pone Pepe Flores en vez de nuevo nombre. Bien. Recomendaciones. Si no estáis seguros de lo que estáis haciendo, utilizad el modelo de instanciar el modelo new user, new category, new lo que sea del modelo, ¿vale? Como se llame el modelo. Bien, ya tenemos cómo se crean modelos, cómo se actualizan modelos a través de Eloquent, pero cómo se elimina un modelo, ¿vale? Bien, seguimos teniendo instanciado desde $user1, perdón, seguimos teniendo instanciado el usuario, y además pone nuevo nombre, ¿vale? ¿Por qué? Esto estaría mal, porque ese usuario no está actualizado, ¿vale? Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues $user, voy a utilizar esto de aquí, user device first, ¿vale? Para actualizar la variable $user1 es igual a este modelo, ¿vale? Ahora ya, si vuelvo a hacer el dd $user1, ¿vale? Ahora ya veis que ahora sí está instanciado, ¿vale? Ya tenemos esa instancia de la base de datos del modelo de usuario con ID 12. ¿Cómo podemos eliminar el modelo? Sencillo, user1, flechita, delete, ¿vale? ¡Pum! Eliminado. ¿Qué pasa si hago un dd ahora? De $user1, user1, que como veis sigue funcionando. Es verdad que aquí en Tinker sigue funcionando, pero en la base de datos ya no está el ID 12, ¿veis? Ya solo me devuelve el último, que es el 11. ¿Cómo puedo eliminar un usuario utilizando el otro método? Pues user find 11 delete. Por tanto, el último ahora tiene que ser el 10, ¿veis? Pero además podéis hacer borrados masivos. Hemos dicho que teníamos user count. Tenemos ahora 10 usuarios, ¿no? Bueno, pues ahora lo que quiero es lo siguiente. Quiero eliminar todos los usuarios donde el email acabe en example.com. Y quiero hacer un delete. ¡Pum! Me ha dicho que he eliminado 4 registros, por tanto tendría que tener 6 registros en la base de datos. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues hemos visto de manera súper rápida y súper sencilla cómo abrir Tinker, esta consola de Laravel que nos provee para poder hacer cosas dentro de nuestra aplicación. Y hemos visto Eloquent, que Eloquent nos va a alegrar el día, por así decirlo, a la hora de hacer peticiones a la base de datos.